Bueno, con nosotros Nahum Gluschneider, quien fue Sheliach de Baderech en una época re interesante, si no me equivoco, entre el año 82, 1982 y 1985. Y en el medio, o al principio de la época esta, en el año 83, como nosotros sabemos, subió al poder Alfonsín y la democracia volvió a Argentina. Bueno, ¿querés presentarte un poco, Nahum, en dónde vivís, qué haces, algunos Bueno, datos? yo me llamo Nahum Gluschneider, vivo en Nir Yitzhak desde 1973 y se alía con el Garín de la Tnoá. Es el kibutz que nos dieron. En esa época no se elegía. Un poquito más fuerte. En esa época no se elegía y llegamos al kibutz que la Tnoá nos mandó. Un garín de 20 personas, en realidad 2 garinim. Nosotros llegamos en el 73 y el segundo garín llegó en el 74. Nosotros éramos 20 y el segundo garín creo que eran unos 13, 14. De los 20, la mayoría estamos acá. Muy pocos se han ido. Del segundo garín queda más o menos la mitad. Hace mucho que no los cuento. Y, es un éxito, sí, realmente. sí, a Es un ese nivel éxito. sí es una cantidad muy grande en relación a otros garinim. Y creo que nosotros debemos haber sido los últimos que quedó tanta gente de los grupos que han llegado. Es Garín de Ashomer Atzair, no es Garín de Garín de Baldaví, Ashomer Atzair, Sí. Gash y Beit Kamá se disputaron un poco. Pero No, Yacum, no, nosotros en nosotros, Yacum, es ustedes, la misma época que ustedes, del año 73, también llegamos entre el 73 y el 76. Hubo acá como casi 100 Javerim que llegaron, casi 100. Bueno, no todos se quedaron, pero también hubo Prijá, hubo, ¿cómo se dice? Años de florecimiento, años digamos. de florecimiento. Después de eso, ya la cosa cambió. Bueno, mi trayectoria en el movimiento empezó a los 9 años, hasta los 14, después acá, yo vengo de Rosario, se cerró el movimiento, hubo intentos de abrirlo, no tuvieron éxito. En 1970, a fines de 1970, principios de 1971, decidí integrarme a un garín de la TNOA y viajé a Buenos Aires a encontrar... Shomer Atzair, Sí, Shomer Atzair. sí, sí, decidí volver a Shomer Atzair. Había estado en Israel un año, con otro grupo, no con la gente de la TNOA. Decidí volver bueno, uno de los Javerim del Garín fue y les dijo a los demás: acá hay un muchacho que quiere abrir el Ken de nuevo en Rosario. Yo lo miré y le digo: mira, no había pensado en eso, pero puede ser. Y eso fue lo que hice. Abrí la TNOA de nuevo, mandaron un Javer movilizado, empezamos un trabajo de hormiga, y no solo que abrimos un Ken, sino que alquilamos un lugar más grande, así entraba también la Jativá, fue todo un éxito. En el momento de la Aliá había un Ken de más de 100 personas. Para Rosario era bastante eso. Pero con mucha efervescencia porque la izquierda llamaba mucho
y nosotros hicimos aliá en la época que dentro del marco de la TNOA se debatía la gente si integrarse a la izquierda o seguir en la TNOA. Se generaron grandes discusiones, hubo gente que se fue, que se integró, hubo gente que trató de legalizar la doble militancia. Como consecuencia de eso, unos años después ya todo ese asunto se vino bastante abajo. ¿Qué hiciste en los primeros años en Los primeros Irizar? años, los primeros 10 años, Jaclaut primero que nada, Agricultura. agricultura, Agricultura. sí, agricultura, y Adrajot, trabajo de Tnuá, Givat Javiva, grupos que venían, etcétera, 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 hasta que en un momento dado empezaron a insistirme para que salga de Shlihut. Después de 3 años de intentos, al final acepté. Y bueno, ahí llegué en el 85. Tenía que salir un poco antes, pero justo... 82, en En el 82. 82, perdón, en el 82 justo estalló la guerra del Líbano. Entonces me fui a la guerra, cosa de entretenerme un rato antes de salir. Y cuando me liberé, fui más o menos el primer Mahzor que entró al Líbano y salimos unos 45 días después. Yo ya tenía todo arreglado como para irme, incluso no me tenían en cuenta en la Tzabá, pero yo aparecí igual, porque por esas cosas que uno dice no se deja a los javerín solo. Y bueno, unos Pero días cómo fue la decisión tuya de aceptar salir a ser Sheliach en Baderech, y no en Hashomer Hatzair, que es tu Tnuat Em, Mira, yo no le di mucha importancia a eso, más que nada por el hecho de que se hablaba de que los 3 Kenim que existían en ese momento en Buenos Aires, el Ken de César Díaz, que esa sí era la base mía, o sea, ahí nos encontrábamos tanto mi cruzada de Rosario como la gente de Buenos Aires y la gente del Garín después. Este, el Kenle Artseinu, que estaba ahí en Barrio Centenario, y Baderes, que estaba en Aranguren, funcionaban bajo un mismo manto y la Mishlaja trabajaba en conjunto. Entonces, en realidad, se hablaba de que era el mismo tipo de actividad, pero en 3 sucursales diferentes. Y a ese nivel no había ningún tipo de cosa que quisiera sentir la diferencia, ¿no? Incluso, ¿Cuánta gente había en cada uno de estos centros? en Baderes yo creo que habrán habido unas 60 personas, de Artseinu más o menos, o toda Dabar, y en César Díaz un poquitito más. Pero no, esos eran más o menos los números. No me acuerdo con exactitud. Cada quien tenía su sheliach. ¿Quién más estaba paralelamente a vos? ¿Vos llegaste a Baderech? Yo llegué a Baderes después de Meir Saal, pero No, de Federico Cesarcas. no, Federico Cesarcas estaba en Leartseinu, y como hubo varios meses sin sheliach en Baderes, porque Meir Saal no se pudo quedar a esperar que yo venga. O sea, yo no estaba programado a ir inmediatamente, pero
La presión existió para que adelante la Shlihut en su momento y yo no podía. Ah, Yo tenía tafkidim acá en el kibutz, así que no me podía ir. Y Federico se dedicó exclusivamente al Erzeinu, mm. así como llegué yo. Al poco tiempo llegó Meir Sadán, Ah, de Beit Kama. Meir Serebrenik, sí, de Beit Sí. Kama. Entonces funcionábamos los tres, funcionábamos como equipo de trabajo, las decisiones las tomábamos en conjunto, toda la política de cómo manejar las cuestiones se trabajaban juntos, o sea, no había ningún tipo de diferencia. Eran tres kenim, tres shlichim que más o menos se manejaban sobre la misma base. Decime, aparte había shlichim que trabajaban con Mapam, Sí, con Tzafta de la calle Junín. sí, eh, estaba o el sea que era una primero, mishlajat sí, era una grande. mishlajat, sí, estaba Abraham Shani, Ah, ajá, sí, ex de Haber de Niritzat, Nitzhak, claro. y cuando Abraham Shani dejó Moshe, que en un principio también había venido para ayudar en la Tnuá. Moshe Rosen. Sí, Moshe Rosen fue el Sheliach de Mapam. Te quiero preguntar una pregunta. Aparte de eso estaba Víctor Blit, que era el Rakaz de la Mishlaja, pero de toda Latinoamérica. Estaba Jaime Tabachnik, que era Sheliach de la Sofnut, pero también se movía con nosotros. Jaime Tabachnik tenía mucha base de trabajo con Hutzot y mucho conocimiento, entonces aportaba también para distintos temas de preparación educativa. Había otro Sheliach de la Sojnut, Natán Miló, Zichrono Lebrajá, era de Sarit, él era de la Shlishiat Sarit, él cantaba allí también. Y en Decime, conjunto, Nahum, una pregunta, ¿cómo se dice? Epicorsit. sí, ¿No resulta ahora viendo el mapa esta de los Lihim en ese año, digamos, en el año 82, 83, viendo el mapa esto de los Lihim y el número de los Hanijim, ¿no resulta un poco, digamos, extraño pensar de que había 3 kinim, que en cada ken había nada más que 60, digamos que había 70, 80 hanijim, y cada ken de los 3 recibía un shaliach. O bueno, sea, yo creo que incluso, hay entre que, paréntesis, hoy te hay que podría aclarar, decir, no, espera, no se termina ahí la cosa. a ver, Primero que uno de los shlichim era totalmente financiado por el sueldo de los demás. O sea, nosotros, aparte de lo que la Sojnut, la mitad de la misra mía era por la Sojnut y la otra mitad por la Tnuá. Pero el sueldo de cada uno de nosotros entraba en una Kupame Yutefet. De eso se sacó una cantidad de dinero de la Kupame Yutefet y con eso uno de los tres shlichim se mantuvo. O sea que se usó ese dinero también para agregar otro Sheliach. Si no, si hubiera sido por los sueldos de la Sofnut, iba a haber un Sheliach menos. Segundo, hubo muchos torneos de desarrollo. Yo empecé a viajar a Rosario, formé un grupo universitario en Rosario, me acuerdo que incluso al principio lo llamábamos ASUR, Asociación Sionista Universitaria de Rosario, y me encontraba con ellos una vez por semana para actividades.
empezamos a hacer actividades de Shalom Achshav en distintos lugares del país. También he viajado a Santa Fe, a Paraná. Moshe también viajaba a dar charlas en distintos lugares del país. Al cabo de un tiempo yo empecé a trabajar 1 o 2 días por semana en La Plata, y ahí directamente dirigía el Moadón Maccabi en todas las ramas. Fue un proyecto grande ese, que tenía escuela de Madrijim, trabajos con segunda generación, hasta el rincón infantil. Yo era el que dirigía todo eso y daba yará a los Madrijim también. Y por supuesto que en un momento dado integré a 2 Bogrim de la Tnuá que vengan a ayudar, porque era imposible manejar todo eso solo. O sea que todos los 3 shlichim del movimiento y Moshe, aparte del lugar de base que era Buenos Aires, viajábamos por distintos lugares del país. Se abrió otro grupo en Santa Fe, en Paraná también, y se empezaron a establecer contactos en distintos lugares. Ok, O perfecto. sea que el asunto no era solamente mantener una mishlajat, sino que ver lo que esa mishlajat podía desarrollar. Y era una cosa que para nosotros era una cosa de todos los días, donde podíamos meternos, nos metíamos, a veces sin tener todo el tiempo, porque evidentemente un viaje al interior del país también lleva varias horas y había que empezar a pensar si vamos en avión o en ómnibus, a pesar de que la diferencia por el dólar en esa época nos era muy favorable. Eso también ayudó. Yo también daba clases en la escuela de Madrijim Benediti en Buenos Aires en esa época. Así que las actividades del movimiento, por supuesto que eran las actividades primordiales, las principales, pero en todo momento había actividades que tendían a desarrollar y agrandar la fuerza del movimiento. Sí. Y se lograron unas cosas. Nos centramos ahora en Baderech. ¿Cómo te acordás la época de Baderech? En general, ¿qué actividades se realizaban? ¿Cómo fue el pasaje del último año de la dictadura a la democracia? Si te acordás alguna diferencia entre lo que se sentía en la TNUA. Mira, en la TNUA yo no encontré mucha diferencia. El problema básico es que la juventud en esos momentos era una juventud que, como consecuencia del proceso, fue educada a no pensar. Y si bien estaban todos contentos porque el clima que se vivió cuando se volvió a la democracia era muy agradable, de mucha esperanza, pero la gente salía a festejarlo como si fuera la hinchada de un equipo de fútbol que había ganado el campeonato. No había un análisis ideológico profundo, nada que ver con la época que yo viví la TNUA, absolutamente nada. A punto tal de que la gente más de una vez, bueno, lo que yo hice en un principio para poder contactarme mejor con la gente, durante medio año estuve leyendo todas las páginas de deporte de la Argentina y poniéndome al tanto, y eso me permitió poder hablar con los Hanijim de igual a igual, porque si no era muy difícil, no era como la época que nosotros nos sentábamos ahí, venía un Sheliach y lo reventábamos, y la palabra más sana que le decíamos: vos sos un pedazo de reformista y antirrevolucionario, y le dábamos sin asco el nombre del marxismo-leninismo y qué sé yo. Acá no, todo esto no existía, estaba totalmente borrado.
había prácticamente que empezar de nuevo. Había un ambiente, sí, de solidaridad a nivel social, eso sí, pero la gente no veía mucha diferencia entre eso y un marco social de cualquier otro lugar. Y eso permitía que más de uno viniera, estuviera una semana, voy a la Yomer a ver qué pasa, y después la semana siguiente se iba a otro centro. A veces venía gente, si veía que no se baila, se iban, porque no, vinieron a bailar el fin de semana. Pero ese era el ambiente que se vivía en esa época. Se hablaba, Había algunos que sí, eran gente con muchas más inquietudes intelectuales. Y esa gente por lo general buscaba la charla y se interiorizaba por cosas y preguntaba. Leía mucho más que los demás. Pero el nivel en general no era nivel de gente de Tnuá que yo había conocido, ni que hablar, no. Este, pero de momento que empezó la apertura, empezó la posibilidad de empezar a manejarse sin miedo, y la gente tenía mucho miedo cuando yo llegué todavía, porque había muchas cosas que no se podían hacer. decime, en el comienzo de la Shlihut, ¿salió el Garín al Kibbutz Harel? Sí, sí, era un garín de 5 personas, 5 personas nada más. nada más, 5 o 6 personas. Uh-huh. A nivel de garín era un garín muy flojo. Pero que se movía en base a los códigos de la gente de esa época. Vamos porque es lo que hay que hacer en la Tnuá. No se profundizaba mucho, y como no había mucha identificación con los ideales, entonces llegaron y parte de ellos directamente, más o menos pegaron la media vuelta y se fueron a otro lado. No duraron gran cosa. Ni que hablar que la situación de Harel en esos años ya era bastante trágica. Pero más tarde, en el 84, hubo un Garín que llegó a Rebadim. Sí, ese es parte de las cosas que hice yo también. El Garín que llegó a Rebadim se formó con pedazos de 3 futsot, y durante un año más o menos estuvimos trabajándolo los 3 shlichim. Nos turnábamos para los distintos tipos de peulot. En un principio nos encontrábamos 2 veces por semana, hasta que decidimos los shlichim tratar de reducir los encuentros, porque no daba para tanto. Entonces empezamos a encontrar 1 vez por semana. Se tocaban temas sobre la vida de Kibutz, fundamentalmente. El asunto era prepararlos para que sepan a dónde van. La gente, una gente interesante, gente buena, nuevamente, parte de ellos nada que ver con la ideología, pero sí con el espíritu de grupo, mucho cariño entre ellos. Quedó poca gente de esos que vinieron a Rebadim, en el país incluso. Y hay algunos que han tenido éxito en otros lugares del mundo. Está Roberto Moldavsky, que es el mejor cómico de la Argentina hoy día. Está Edmundo Barón, que es un psicólogo conocido en Estados Unidos. Pero esa gente era ya de Ashomer Atzair. Estaban como un Sí, poco mezclados, ¿no? estaban mezclados. El Garín se formó con gente de Leartzeinu, Baderech y Ashomer Atzair. Claro, ya Nuevamente, estaban acá mezclados. no existía
la diferencia en cuanto al lugar de origen, y lo que los unía era el interés de hacer aliyá en conjunto. O sea, vos querías hacer aliyá más o menos para esa fecha, te integrabas al Garín, y después se trabajaba el tema de la integración. Nadie en esos momentos tuvo ningún tipo nada, directamente, no había ninguna relación con el hecho de que Baderej era un movimiento sefaradí en sus orígenes. Incluso había gente que se pasaba de un gen a otro, a veces porque tuvo Javerá en la otra Kutzá, o simplemente le gustaba más el otro grupo. No Entonces, tuvo ningún entonces, elemento de ninguna relación con la idiosincrasia que había tenido Baderej en su momento. Yo no lo encontré en toda mi shlijuta eso, a propósito. no, Nadie ni na- siquiera, nadie ni nada siquiera, de los sefaradí, nada. no, nadie ni siquiera me preguntó nunca cómo es que yo, sin ser sefaradí, llegué a Baderej. Nunca me preguntó eso nada. Se Mirá, cantaba el himno de la TNUA, yo creo que el que, último que cantó el himno de la Tnuá y seguiremos luchando fue Meir Sal. En mi época ya no se cantó. ajá, Yo lo conocí el himno por Meir, porque Meir me contó, dice, mirá, el himno es un tango. Este, así más o menos sí. lo teníamos entendido acá, y nunca en todos los actos que hicieron los chicos, Cabalot Shabbat, Peulot grandes, nadie se plantó a cantar el himno de la Tnuá. Pero, Nahum, entonces vos podés decir cuál era la justificación de mantener tres Keinim, tres Batim de las tres Nuot, cuando vos estás hablando de que conformó un Garín en conjunto, y en que los números que había también en los diferentes Kenim, 60, 70, 80, eran pequeños relativamente. O sea, ¿cuál era la justificación? O digamos una cosa así. Se iba ya en esa época hacia lo que fue un poco más hace en el año 86, en que se juntaron todos Sí, las sí, tres sí, sí, voces. sí. Mirá, yo creo que lo que movió eso fue fundamentalmente el local patriotismo que tenía cada uno de los Kenim, que más de una vez los motivaba a traer más gente, y ellos no se disputaban la gente, ellos salían a buscar gente y a hacer arjabá, como se decía siempre, que era parte de que el Ken tenía que crecer y que teníamos que formar más Kutzot y salir a la Dorajá. Se movían en base a un local patriotismo. Era una competencia sana dentro de todo. Y yo creo que hacía bien porque la gente actuaba, y todo ese tipo de peilut los llevaba a tratar de crecer. Cuando había alguna, por ejemplo, los seminarios los hacíamos en conjunto, no era un seminario de Baderej o de Ayomer o de Alceino, se hacían en conjunto, ya sea seminario para Madrejim, seminario para Bogrim, todo tipo de actividades grandes. Nos juntábamos la mayoría de las veces, en ese caso en César Díaz, que era el lugar más grande, evidentemente no en Aranguren, que felizmente conseguí, me convertí en Cablán durante un año y medio. ¿Cómo? No entendí. Me convertí en Cablán durante un Ah, año y medio y así fue como se consiguió la casa de calle Mitre, que Aranguren se caía abajo, no podía estar ni adentro ni afuera, porque si llovía era lo mismo, y aparte era muy chico, querías hacer crecer al Kieri y no tenías dónde meter a la gente.
Entonces felizmente se encontró, y uno de los Hanijim me ayudó en eso. Iche. Sí, este, después hubo varios, la gente se entusiasmó muchísimo con eso. A mí particularmente me sacó muchas horas de tiempo porque era sentarse con el arquitecto y hacer tojniot, y yo ese tipo de cosas nunca había tenido ni idea, pero felizmente se llevó un proyecto que también consiguió aumentar un poco la cantidad de Hanijim, porque vos traías Hanijim y había lugar donde recibirlos. Y, Y, y después, bueno, con el tiempo, evidentemente, eso ya no justificó que estén por separado. Se los unió, yo ahí ya no estaba involucrado en todo ese tipo de actitudes. ya se hablaba algo de abandonar la estructura tradicional de la Tnoa, del Kent Tnoati, del Bait, Mira, en mi y época no, pasar a un centro comunitario. en mi época no, pero si mal no recuerdo, eso pasó poco tiempo después que yo terminé mis funciones. Puede ser que Uri Bartal estuvo metido en eso, Uri Bartal mucho más pragmático que nosotros. Nosotros veníamos con los modelos más ortodoxos de la TNOA, tanto Moshe como Meir, como yo. Éramos más de la vieja época. Y Uri, israelí, Ben Kibbutz, eh, venía con otras cosas a ese nivel y yo creo que él fue uno de los que vio más el asunto ese de que por qué no ahorrar y dedicarse a eso. Bueno, no es solo ahorro, sino que es otra concepción de Bueno, trabajo sí. del Kibbutz Artzi, Hashomer Hatzair, Mapam en Argentina, a través de la creación de un centro comunitario, Tzavta. Mira, eso digamos que era inevitable. Era inevitable porque los viejos modelos ya no solamente eran viejos, había un poco de caducidad en toda una serie de cosas que se hacían y ya no era posible seguir dando las mismas respuestas de 50 años atrás. Este, la Noir clásica ya no era una respuesta para la juventud. Y lo que se trató evidentemente es adaptar el modelo a la época. Y cómo los Hanijim, a pesar de que vos no estuviste justamente, como dijiste, en el acto, el acto de juntarse, del centro, ¿no? Pero los Hanijim, ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo pensaban eso de que dejaban de estar en el Ken de la TNUA y ahora tenían que pasar a un club social como Acoaj o Hebraica? Mira, yo no estuve involucrado en todo eso, eso pasó después, así que no puedo decirte eh, qué fue lo que se vivió dentro de los Hanijim, porque yo no estaba ahí. Fue Y Carlos Schwester el que te fue cambió. Carlos, sí, ese fue Carlos. Este, y yo sé que Carlos defendía esa situación porque lo conozco a Carlos hace muchos años. Conozco muchas de las formas de pensar que él tiene. Carlos es del segundo Garín que yo te había dicho antes, que Claro, sí. nosotros tuvimos dos Garín. Yo creo que la mayoría de los Hanijim que estaban en esa época eran lo suficientemente pragmáticos como para poder abrir el tema y largarse a una experiencia nueva, pensando sí en la perspectiva de que así se podía crecer. Nuevamente, el ir a la Tnuá con los símbolos que yo me acuerdo que conocí, y ni que hablar, porque yo ya, como Sheliach ya no los viví, y si por ahí metí alguna cosa de esas
en algún tipo de actividad, era más o menos qué nos cuenta don Rosa esta semana. Mm. Y les interesaba el hecho anecdótico más que identificarse con una cuestión así. No, los somalíes habían perdido gran parte de su importancia y de su representatividad. Así como vos dijiste, había que recomenzar a hacer todo de vuelta. Había que recomenzar a hacer todo de vuelta y eso generaba muchas preguntas. No me acuerdo que incluso cuando volví de Shlihut y nos encontramos con Yaakov Hazan, todavía estaba vivo. Y yo le planteé, digo, acá una de las cosas que a mí me han preocupado todo el tiempo es cómo nosotros llegamos a un lugar y tenemos el mismo tipo de mensaje que yo recibí cuando tenía 13, 14 años. Y él muy a lo Hassan me contestó, dice, si vos te fijas en la historia del movimiento, nosotros somos quizás el único movimiento en la historia que vivió más de 100 años, que duró más de 100 años sin desaparecer. Y dice, y eso es lo importante, nosotros permanentemente nos desarrollamos. El mensaje es un medio, no es el fin. Y ahí quedó, no, cambió de tema. La pregunta conmigo siguió existiendo porque era una de las cosas que más de una vez nos discutíamos cada uno de nosotros mismos, consigo mismo también, porque evidentemente si había que sacar algún panfleto para volantear en algún lado y las frases eran las mismas que usábamos nosotros en Rosario con la Hatibán Irevich y las... evidente, no, algo fallaba. Así que yo creo que parte de ese proceso también que se dio de la unificación responde a la necesidad de cambio. No sé si era el cambio adecuado o no, no tengo todos los elementos porque no me dediqué a analizarlo. O sea, cuando terminé, hay que cortar también el cordón umbilical un poco, y hay otros shlichim que están haciendo las cosas y tener confianza en lo que ellos hacen. Son ellos los que lo están haciendo. Pero evidentemente algo tenía que cambiar, retomar todo. Si bien el proceso de democratización permitía cualquier cosa. Yo me acuerdo que incluso hice un seminario, una actividad grande, no sé si lo llamé la historia de las ideologías o qué sé yo, en el Club Oriente, para la Escuela de Madrid. Y fue todo un éxito a punto tal de que los pibes ahí llenaron el Club Oriente con banderas, viva el socialismo y qué sé yo cuántas cosas más. Y se armó una podrida impresionante porque el Club Oriente nada que ver con esas cosas y empezaron a gritar cómo nos trajeron un comunista para que eduque a los chicos. El comunista era yo. O sea, podías, no es que no podías hacer cosas. Podías hacer mucho. El asunto si era válido, dada la situación y dada la poca experiencia o la experiencia nula que tenían los bogrim. O sea, no se trataba de un boguer que va a salir con su hanijim y va a poder ayudarlos, guiarlos, darles madrajá sobre distintos temas. Había cosas que eran barrabasadas directamente. Sí, sí. Bueno, diste un panorama excelente de toda la época esta. Decime, ¿qué haces en estos días o en los últimos tiempos? Yo hago psicoterapia, terapia familiar y de pareja ya hace unos cuantos años. Ah, entiendo. Ajá, En eso entiendo. trabajo en Bercheva, en Ajá, una tajana psicológica. sí, yo sí. A eso Eh, me dedico.
bueno, te agradezco muchísimo Al contrario. tus palabras y como decía Tato Bores, בהצלחה, בהצלחה רבה, que sigan los éxitos. Esperemos, a esta altura del campeonato, el éxito es vivir la jubilación como se debe, cuando me decida a ponerla en práctica, porque ya estoy en edad de jubilarme, pero todavía no lo hago. Trabajo parte del tiempo, no trabajo toda la semana. Por eso no es Bueno, posible. ok, Bueno, un abrazo, gracias. al contrario, espero haber ayudado en algo. Gracias. De todos modos, Naim Leizaher. Bye bye. Listo. Chao, chao. Bye bye. Kol tov. Bye.